Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 12. Salida de Ezequiel en señal de la cautividad. Vamos a orar. Querido, eterno y bondadoso Dios, gracias te damos, Padre, por tus múltiples y maravillosas bendiciones, por tus cuidados y por concedernos vida y salud. Te pedimos en este momento que nos acompañes en el estudio de tu palabra, que podamos sacar lecciones espirituales que fortalezcan nuestra fe. Gracias por acompañarnos y dirigirnos, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Con el capítulo 12 de Ezequiel comienza una nueva serie de profecías que van hasta el capítulo 19 relativas a la suerte de Jerusalén. Para dar a entender la suerte que les espera a los que han quedado en la ciudad amada, el profeta sigue ejecutando acciones simbólicas. En este capítulo encontramos dos de ese tipo. Primero, una relativa a la huida del rey Ezequías de Jerusalén y después capturado por las tropas babilónicas, y la otra sobre la angustia de los habitantes de Jerusalén y finalmente una profecía sobre la inminencia de la catástrofe. Estudiemos este capítulo por secciones para mejor entendimiento. La primera sección irá desde el versículo 1 hasta el 16 y relata lo referente a la huida del rey Sedequías con su familia. Miremos los versículos 1 y 2. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, tú habitas en medio de una casa rebelde. Ellos tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. El propósito de esta profecía es destacar la inutilidad y la vanidad de confiar en que el reino de Judá y la ciudad de Jerusalén perdurarían y que pronto se realizaría la liberación del cautiverio babilónico. El mensaje de Ezequiel iba dirigido a sus paisanos en el exilio que se habían endurecido tanto como los que quedaron en Jerusalén. Ellos estaban tan convencidos de que volverían a Jerusalén en poco tiempo que no quisieron aceptar el mensaje que Dios envió por sus profetas de que Jerusalén sería destruida. Su rebeldía se describe como el que no quiere ver ni oír. Estos son los sordos y los ciegos. Si miramos también en el Nuevo Testamento, Jesús en varias oportunidades en su ministerio les dijo lo mismo, que tenían oídos para oír y no oían, que tenían ojos para ver pero no ven. Lo cierto es que Israel era ciego a la luz y sordo a los mensajes enviados por Dios. Elena de White comenta al respecto: si el pueblo de Dios se hubiera mantenido en el lugar que le fuera señalado como depositario de la verdad sagrada y eterna que debía llegar al mundo pagano, Jerusalén había permanecido hasta hoy. Pero los israelitas fueron rebeldes, y cuando Dios hubo hecho todo lo que él podía hacer, hasta el punto de enviar a su Hijo unigénito, ellos ignoraron de tal manera las Escrituras y el poder de Dios, que rechazaron la única ayuda que podría haberlos salvado de la ruina. Este es el heredero, dijeron, venid y matémosle y apoderémonos de su heredad. Dios escogió a Israel para que fuera una luz para los gentiles, para que los hiciera retornar a su lealtad. Pero Israel mismo quedó cegado ante la luz y sordo a los mensajes enviados para abrirle el entendimiento. Manuscrito 151 del año 1899. Esto es lo que le pasó a Israel y debe ser motivo de reflexión para nosotros. Dios nos ha dado suficientes evidencias sobre sus planes y lo que desea hacer por nosotros. Nos muestra el camino y nos indica por dónde es que debemos transitar. Pero somos nosotros los que no queremos oír ni queremos ver. Entonces el Señor le pide al profeta que haga algo ante la vista de todos. Veamos los versículos 3 al 6.
Por tanto tú, oh hijo de hombre, prepárate un equipaje de cautivo y sal cautivo de día ante su vista. Sal como cautivo de tu lugar a otro lugar ante su vista. Quizás lo consideren porque son una casa rebelde. En pleno día, ante su vista, sacarás tu equipaje como si fuera equipaje de cautivo y te irás al anochecer ante su vista como los que son sacados en cautividad. Perfora el muro ante su vista y sal por él. Ante su vista llevarás el equipaje sobre tus hombros. Saldrás en la penumbra, cubrirás tu cara para no ver la tierra, porque te he puesto como señal para la casa de Israel. Esta señal gráfica por parte del profeta ilustraba el cautiverio, porque era como ir de un lugar a otro con nada más que las cosas más básicas para sobrevivir. Los preparativos debían ser hechos en el día y el equipaje debía ser trasladado a algún lugar conveniente. Esto debía hacerlo a la vista de todos. Entonces, ilustra lo que algunos harían, y era escapar por una abertura en el muro. Y esto fue lo que hizo Sedequías con sus generales y su familia. Para ello debían cubrir su rostro para representar la forma en que Sedequías se disfrazaría para que nadie lo pudiera reconocer. El profeta hizo lo que Dios le había ordenado, versículo 7. E hice así como me fue ordenado, saqué de día mi equipaje como equipaje de cautivo, y al anochecer perforé el muro con mis propias manos, salí en la penumbra y llevé mi equipaje sobre los hombros ante su vista. Es muy probable que Ezequiel realizara este acto simbólico sin comprender plenamente su significado, y esto iba a despertar la inquietud de todos los exiliados. Entonces viene la explicación de parte del Señor. Veamos la parte inicial de este mensaje divino en los versículos 8 al 10. Entonces por la mañana vino a mí palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, ¿no te han preguntado los de la casa de Israel, esa casa rebelde, qué estás haciendo? Diles que así ha dicho el Señor Dios. Esta profecía es para el gobernante en Jerusalén y para toda la casa de Israel que está en medio de ella. Era lógico que la gente, al ver lo que estaba haciendo Ezequiel, se acercara para preguntar por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Esto indica que Ezequiel realmente llevó a cabo esta acción y no solo era una visión. Entonces, ante la pregunta, él explicaría que se refería al príncipe de Jerusalén y a los que estaban todavía allí, es decir, una profecía para Sedequías y todos los judíos que todavía estaban allá en Judá. Sigamos leyendo los versículos 11 al 13. Diles: yo soy una señal para ustedes, así como yo he hecho, les será hecho a ellos. Irán en cautividad, en cautiverio. El gobernante que está en medio de ellos alzará sus cosas al hombro en la penumbra y saldrá. Perforarán el muro para salir por él. Cubrirá su cara para no ver la tierra con sus ojos. Pero extenderé mi red sobre él y quedará atrapado en mi trampa. Lo traeré a Babilonia, a la tierra de los caldeos, pero no la verá y allí morirá. El pueblo debe entender que Dios era la señal que necesitaban, que ellos debían confiar en la dirección que se les ofrecía, que ellos debían dejar de confiar en que Jerusalén sobreviviría. El cumplimiento de esta profecía fue exacto, y es que debido a la desobediencia y a la rebeldía que fue llevada, pues llevaron al rey Sedequías a tomar decisiones equivocadas. Al no querer someterse a la autoridad del rey de Babilonia, entonces se disponía a huir por una brecha que había en los muros. Trató de pasar desapercibido, pero lamentablemente fue alcanzado por los soldados del emperador Nabucodonosor, sus enemigos, y fue llevado a Ribla, a donde Nabucodonosor mató a sus hijos delante de él y además le quitó los ojos. Leamos Jeremías capítulo 52, el verso 11. A Sedequías, el rey de Babilonia, le sacó los ojos, lo ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia, donde lo encarceló hasta el día de su muerte.
Por lo tanto, la profecía se cumplió. Llegó a Babilonia, pero no la pudo ver, y allí murió. Sigamos estudiando Ezequiel capítulo 12, ahora los versículos 14 al 16. A todos los que estén alrededor de él, sus ayudantes y todas sus tropas, los esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré la espada, y sabrán que yo soy el Señor. Cuando los disperse entre las naciones y los esparza por los países, pero haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten acerca de todas sus abominaciones entre las naciones a donde lleguen, y sabrán que yo soy el Señor. El castigo será para todos, tanto para el rey como para los súbditos que no hicieron caso al Señor y guiaron al pueblo por el camino equivocado. Pero el relato nos habla que el Señor dejará un grupo de personas vivas que serán esparcidas por toda la tierra. El objetivo era contar a estas naciones que la destrucción que vino a Jerusalén no se debe a una debilidad de parte de Dios, sino al fracaso de Israel, que no había cumplido el propósito divino y que ellos se habían dedicado a adorar a otros dioses que nada pudieron hacer por Israel. Entonces, todos llegarían a la conclusión que lo que ha pasado a Israel es culpa de la nación. La segunda sección de nuestro estudio de Ezequiel capítulo 12 son los versículos 17 al 20, donde se describe la angustia de los asediados. Leamos los versículos 17 y 18. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y angustia. Esta es su segunda acción que Dios le pide a Ezequiel que haga delante de todos sus conciudadanos exiliados. El profeta debe comer su alimento con temor y angustia, mostrándose preocupado, ansioso y despertando la curiosidad de los que le ven y llegando a entender que es un símbolo de la angustia que sufrirían todos los que vivan el asedio de Jerusalén. Miremos los versículos 19 y 20. Dirás al pueblo de la tierra a que así dice el Señor Dios a los habitantes de Jerusalén acerca de la tierra de Israel. Comerán su pan con angustia y beberán su agua con horror, porque la tierra será desolada de su plenitud a causa de la violencia de todos los que viven en ella. Las ciudades habitadas serán arruinadas y la tierra será una desolación, y sabrán que yo soy el Señor. Cuando el Señor menciona a los pueblos de la tierra, hace una referencia a que este mensaje deberá llegar a oídos de los habitantes de Judá, pero que este mensaje también es para los exiliados que están en Babilonia, muchos de los cuales esperaban que el remanente de Judá sobreviviera y que Jerusalén no sería destruida. El profeta informa que su tierra será despojada de toda su plenitud y se transformaría en desierto y desolación. La última sección del capítulo 12 de Ezequiel son los versículos 21 al 28, el fiel cumplimiento de los oráculos que ha dado el profeta en nombre de Dios. Leamos los versículos 21 al 25. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tienen ustedes acerca de la tierra de Israel, que dice: los días se prolongan y toda visión se desvanece? Por tanto diles que así ha dicho el Señor Dios: haré cesar este refrán y no lo pronunciarán más en Israel. Más bien diles que se han acercado los días y el cumplimiento de toda visión, pues no habrá más falsa visión ni adivinación lisonjera en medio de la casa de Israel, porque yo soy el Señor, hablaré, la palabra que hablaré se cumplirá. No habrá más dilación, pues en sus días, oh casa rebelde, diré palabra y la cumpliré, dice el Señor Dios. Las profecías de Ezequiel se oponían a las esperanzas desmesuradas de los exiliados que, instigados por los falsos profetas, creían en una próxima derrota de los opresores babilónicos y en consecuencia en la liberación.
el profeta, por medio de sus visiones y acciones simbólicas, iba anunciando día tras día nuevas tribulaciones para el pueblo. Pero como pasaban los días y esos anuncios no se cumplían aún, surgió entre los exiliados un ambiente de escepticismo y de desprecio para todo lo que anunciara Ezequiel, y con ironía le decían: pasan los días y no se cumple la visión. Instigados por los falsos profetas, se burlaban de las advertencias divinas. Esto, por supuesto, es un reflejo de lo que ocurre siempre en la tendencia general de los pecadores de interpretar de manera equivocada la longanimidad y paciencia de Dios. Igual que estos judíos, los burladores de los últimos días se expresan, como aparece en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Primeramente sepan que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, quienes procederán según sus bajas pasiones y dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. Dios es paciente con los seres humanos. Espera que recapaciten, que procedan al arrepentimiento. Elena de White explica: la larga noche de tinieblas es penosa, pero la mañana es postergada por misericordia, porque si el Señor viniera, muchos serían hallados desapercibidos. El deseo de Dios de que su pueblo no perezca ha sido la razón de tan larga demora. Libro Evangelismo, página 503. Dios está dando tiempo de más para que todos puedan arrepentirse y entregarse a Él. Pero algo que debemos tener claro es que su palabra se cumplirá. De eso no nos debe caber ni la menor duda. Ahora, el profeta dice que los acontecimientos que vendrán sobre Judá serán rápidos, que todos quedarán atónitos, y los falsos profetas que vivieron para contradecir el mensaje de Dios, que incitaron al pueblo a la desobediencia, que llevaron al pueblo a la rebeldía contra Babilonia, cuando se cumplan las palabras del Señor, no tendrán más que profetizar. Se quedarán mudos al ver que el anuncio del profeta se ha cumplido fielmente. Entonces volvamos a Ezequiel 12, la última parte, que son los versículos 26 al 28. Leamos. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: oh hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ha visto es que para después de muchos días, éste profetiza para tiempos remotos. Por tanto, diles que así ha dicho el Señor Dios: no habrá más dilación para ninguna de mis palabras. La palabra que hablé se cumplirá, dice el Señor Dios. Pero aquí se refleja un cambio de actitud de parte de los falsos profetas. Ya no van a negar las palabras del profeta, no la van a contradecir. En otras palabras, si lo que el profeta presenta se va a cumplir, pero eso no es ahora, es para tiempos remotos. Esta es una estrategia muy sutil. Es como si dijeran: sí, la destrucción vendrá, pero no es para nuestro tiempo, sino para un futuro distante. Es lo mismo que ocurrirá con el siervo infiel de la parábola narrada por Jesús. No niega la venida del Señor, no niega su maravillosa manifestación, pero dice: mi Señor se tarda en venir. Y esta actitud desvía completamente la atención de todos y la preparación que cada uno debe hacer para su venida, pues es descuidada. La Escritura afirma que el Señor viene pronto. No sabemos exactamente el momento de su venida, pero debemos estar listos. Por eso el Señor les envía un mensaje a estos falsos profetas, que el Señor hará lo que ha dicho que haría. Se cumplirá fielmente y que será un poco tiempo y todos podrán verlo. Apreciados amigos y hermanos, Dios nos ha dado un mensaje claro en este capítulo. El Señor ha advertido sobre los acontecimientos que marcan el fin de la historia del mundo. Puede ser que alguno piense que eso de la venida de Cristo no ocurrirá. Puede ser que alguno crea que Jesús viene, pero que se demora mucho tiempo. Pero Dios lo que ha dicho se ha cumplido. Las profecías señalan que Dios es fiel, pero también nos dice que debemos estar preparados para su venida todos los días, no como una ansiedad o para mantenernos asustados,
sino como un privilegio de ir a morar con Él por siempre. Elena de White explica lo siguiente: la venida del Señor no demora más que el tiempo que tome la tarea de presentar el mensaje a toda nación, lengua y pueblo. Libro Evangelismo, página 505. El Evangelio está siendo predicado ahora por todos los medios posibles, incluso los digitales, llegando a muchas personas. Pero también nos amonesta: los tiempos y las sazones son del dominio exclusivo de Dios. ¿Y por qué no nos ha dado Dios este conocimiento? Porque no haríamos un uso correcto de él si nos lo diera. De este acontecimiento resultaría un estado de cosas tal entre nuestros hermanos que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar un pueblo que permanezca en pie en el gran día que ha de venir. Jesús dijo a sus discípulos que velaran, pero no respecto a un tiempo definido. Sus seguidores han de estar en la posición de aquellos que escuchan las órdenes de su capitán. Han de vigilar, esperar, orar y trabajar mientras se acerca el tiempo para la venida del Señor. Pero nadie podrá predecir justamente cuándo vendrá ese tiempo, pues el día y la hora nadie lo sabe. No podéis decir que Él vendrá de aquí a 1 año, o a 2 o 5 años, ni tampoco debéis postergar su venida declarando que no ocurrirá antes de 10 o de 20 años. No hemos de saber el tiempo definido, ni del derramamiento del Espíritu Santo, ni de la venida de Cristo. Libro Maranata, El Señor viene, página 140. El pueblo de Dios tiene el deber de que sus lámparas estén preparadas y ardiendo. Debe ser como quienes aguardan al novio cuando está de vuelta de las bodas. Este es un día especial de preparación y de alistarnos para estar ante la presencia del Señor. Que esta certeza esté en tu corazón hoy y que te motive a seguir adelante. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde es mi oración por ti. Amén.